usa las enzimas, ¿no? Y alguno de esos ensayos utiliza varias enzimas a la vez, ¿no? Entonces yo decía, pues, cuanto más enzimas utilice un ensayo, más caro va a ser esa prueba. Más caro va a ser esa prueba. Mira, acá dice, tantas unidades por miligramo de proteína. No es lo mismo que yo tenga, pues, esta partecita de unidades de enzima, sobre todo esta parte de acá que es proteína, en comparación a que yo tenga esta parte de acá, supongamos, veamos acá dos partecitas, una de las partes es la enzima, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿cuál es que presenta mayor afinidad? ¿El total o esta partecita de acá? Esta parte de acá, porque si yo divido las unidades entre los miligramos, es distinto, este es miligramo de proteína, que es todo esto, esta parte de acá que es solamente dos partecitas. Entonces, ¿a qué se refiere la actividad específica? Está indicando más o menos el grado de purificación que presenta el enzima. Bueno, acá hay que recordar que dice micromol y aquí dice minuto, acá dice mol y aquí dice segundo, y hay una relación entre el CAT, ¿no? Y las unidades, ¿no? El CAT y las unidades. Bien, entonces, factores que modifican la actividad enzimática. Justamente esta es la práctica que tienen ustedes el día jueves, ¿no? Factores que modifican la actividad enzimática. Concentración de sustrato, enzima, temperatura, pH y sobre todo vamos a hacer la parte práctica los 4 primeros. Acá tenemos la gráfica de Michaelis. ¿Qué gráfica es esta? ¿Cómo se llama esta curva? Es bien linealmente, ¿cómo te puedo decir? Podríamos decir que esta variable de acá, en el eje X con el eje Y, son directamente proporcionales. ¿Por qué no? Ustedes quieren decir hasta cierto punto esta parte de acá, ¿verdad? Esta parte de acá que es lineal, ¿no? Entonces yo le decía, dos variables son directamente proporcionales si su gráfica es una línea recta y pasa por de 0 a 0, ¿no? Y pasa por de 0. Y eso solamente ocurre aquí. Y acá donde es lineal se dice que es una reacción de primer orden. Acá como no depende, ¿no?, ni de sustrato, nada, acá de orden 0, ¿no? Orden 0. Pues acá tenemos esto, ¿no? Entonces cuando hacían los experimentos, ¿no?, encontraban una curva como esta, Entonces los investigadores querían saber cuál es la función matemática que relaciona ambas variables, ¿no? Así la están buscando. ¿Recuerdan ustedes cómo es la ecuación, la gráfica de la ecuación de la parábola? Es como una U, ¿verdad? Okay. Es como una U. Acá no ocurre nada de la U, entonces hacían experimentos, ¿no? Si es x al cuadrado, x al cubo, de alguna manera, y finalmente encontraron que era de esta manera. Acá donde ustedes vean S equivale al eje X, ¿no? Donde vean P equivale al eje Y. Entonces su gráfica es esta, ¿no? Y hay una meseta acá, ¿no? Por eso se llama velocidad máxima, ¿no? Esta meseta aquí se llama velocidad máxima, Entonces en una reacción enzimática, esta reacción tiene una velocidad máxima, pero acá dice algo más, ¿no? Acá dice S sub 0, y acá se conoce como concentración de sustrato saturante. ¿A qué se refiere? De que la enzima está saturado de sustrato, ¿no? Entonces toda la enzima está trabajando a su máxima velocidad. Y ocurre esto. Supongamos que la enzima puede trabajar con esta cantidad de sustrato, por más que yo le agregue más sustrato, no va a poder incrementar más la velocidad. Ya se mantiene constante, ¿no? Porque está en su máxima capacidad, ¿no? Entonces esta es concentración de sustrato. Y acá hay, dice la mitad de la velocidad máxima, ¿verdad? Entonces acá supongamos que es 10. La mitad de la velocidad máxima sería 5, ¿verdad? La mitad. Y acá hay un puntito. Y sobre ese puntito bajamos hacia el eje X y tenemos KR. Yo voy a leer este puntito de acá. Este puntito de acá tiene un valor para X y un valor para Y, ¿verdad? Entonces, este puntito
es el valor de Km que le corresponde la mitad de la velocidad máxima. Entonces, este puntito es Km hacia el X y hacia el Y es la mitad de la velocidad máxima. Y Km se conoce como la constante de Michaelis, que está aquí. La constante de Michaelis y la velocidad máxima. Entonces, lo que están variando son los valores S, ¿verdad? Los valores S están variando. Los valores S están variando. Ok. Vamos a reemplazar esto. ¿Cuánto será la velocidad cuando la concentración de sustrato es igual a Km? A ver, reemplazando ahí, ¿cuánto será la velocidad cuando la concentración de sustrato es igual a Km? ¿Cuánto sale? Reemplazando. Estamos leyendo un puntito. ¿Cuánto será la velocidad cuando el sustrato el valor de Km? ¿Estamos leyendo un puntito? Bien. Ahora, le decía que esta parte de acá tiene una parte lineal, ¿no? Entonces, se asemeja a una parte lineal, decíamos que este es de orden 1. Y esta parte de acá es de orden 0. Okay. Bien, acá no dice arromar, ¿no? No es que yo pongo un sustrato y rápidamente tiene que formarse el complejo encima del sustrato. Si no se forma el complejo encima del sustrato, no hay problema. No se forma el complejo encima del sustrato, no hay problema. Acá lo mismo, ¿no? Acá dice velocidad máxima 10, la mitad Km valor. Acá falta correr debajo de esto, ¿verdad? Falta correr aquí. Y entonces esta es la ecuación de Michaelis. Y acá lo que han hecho es invertir, ¿no? Invierto esos resultados, ¿no? Entonces si yo invierto acá B, me sale 1 sobre B. Y si yo invierto este sobre otro, entonces la suma que está en el denominador ahora está en el numerador y el producto está en el denominador, ¿no? Separamos los sumandos, ¿no? Separamos los sumandos y acá mira, se van las S, ¿verdad? Se van las S, me queda 1 sobre velocidad máxima, después me aparece 1 sobre S y Km sobre velocidad máxima. Okay. Entonces esto nos recuerda como si fuese la ecuación de una recta, ¿no? Digo, I igual 1 sobre S como si fuese X, 1 sobre S como si fuese X. Acá las S ya se fueron, ¿no? Ya las S ya se fueron y me queda 1 sobre B max. Y me queda así. Me falta correr un poquito. Entonces, este de acá, 1 sobre S como si fuese X. 1 sobre B como si fuese Y. Entonces, Y igual una constante que multiplica X más una constante, ¿no? Esa es la ecuación de una recta, ¿no? Por eso se llama así, ¿no? Es una forma de linealizar la ecuación de Michaelis, ¿no? Es mediante la ecuación de Line-Weber-Burge. Entonces, esta es la linealización de la ecuación de Michaelis, ¿no? Ok, ¿y para qué me sirve esta ecuación de acá, ¿no? Vamos a ver en el siguiente. Acá tenemos la ecuación, ¿no? Miren, este valor de aquí es este puntito. Y si yo le digo de esta ecuación de acá, ¿dónde está la pendiente aquí? En esta ecuación de acá, ¿dónde está la pendiente? Esta parte de acá, esta parte de acá. Recuerden, I igual pendiente por X más B, ¿no? La ecuación de la recta. I igual pendiente por X más B. Entonces, lo que acompaña a X es la pendiente. Esta es la pendiente. Km sobre B max es la pendiente. Está aquí se cabe. Km sobre B max es la pendiente de esta recta. Es la pendiente de esta recta. Y este puntito de acá se llama el punto de paso o el intersecto también. Y miren, nosotros tenemos en la parte experimental unos puntitos, ¿no? Los puntos azules. Pero sobre esos puntitos trazamos
la mejor línea recta lo más cercano a los puntos. Pero acá ya no digo que pase por 0, 0. La mejor línea recta que pase lo más cercano a estos puntos. Si pasa por todos los puntos, mucho mejor. Cuando uno hace un experimento y los resultados coinciden con la línea, entonces el experimento ha sido exitoso. Bien, entonces sobre ese punto yo trazo una línea recta y prolongo hasta que corte el eje. Este puntito de acá tiene este nombre, 1 sobre km, pero aquí falta algo más, ¿no? Ustedes qué dicen, esta parte es positiva, ¿verdad? Y esta parte es negativa, entonces acá falta el signo menos, aquí falta el signo menos, ahí falta el signo menos. Vamos a pensar un poquito. Entonces supongamos que este valor de acá es 2 centésimos, este puntito de acá es 2 centésimos, ¿no? Pregunto, ¿cuánto vale la velocidad máxima? Este puntito de acá es 2 centésimos. ¿Cuánto vale? Y acá dice 2 centésimos igual 1 sobre velocidad máxima. Y reemplazo. ¿Cuánto sale? ¿Un medio? ¿Cómo sale un medio? 50, pues 50. Acá dice 2 centésimos es igual 1 sobre V máximo. Invierto esos dos números, ¿no? Tengo 100 sobre 2. 100 sobre 2 es 50. Invierto esto de acá y me da velocidad máxima. Entonces velocidad máxima es 50. ¿No? 50. Okay. Supongamos que este valor de acá es menos 4 centésimos. Este puntito de acá es menos 4 centésimos. La pregunta es ¿cuánto vale km? 25, por 25. ¿Apellido, señorita? ¿Perdón? Aguilar, la única que ha respondido. Entonces de esa manera vamos a calcular velocidad máxima y km, pero de la gráfica de las inversas, ¿no? Mira acá dice 1 sobre S, 1 sobre V, ¿no? La gráfica de las inversas tiene este nombre, gráfica de Lange-Weber-Burg, ¿no? La gráfica de las inversas, ¿no? Okay, mire, no se puede calcular km. Miren, acá para calcular km, vamos a ir por acá. Acá para calcular km yo necesito la velocidad máxima. Necesito la velocidad máxima. Pero en forma experimental solamente llegué hasta aquí, ¿no? En forma experimental llegué hasta aquí. Entonces con estos datos de acá, en esta gráfica, no me permite calcular la velocidad máxima. Porque algunos van a pensar así, mi gráfica va a ser así. Y va a pensar que esta es la velocidad máxima. Otros de ustedes sobre ese mismo punto dicen, no, mi gráfico va a estar un poquito más arriba. Y otros se van a exagerar, se van a ir más arriba. ¿Se dan cuenta? Para los mismos puntos, ¿cuántas gráficas pueden salir? Entonces, con la gráfica de las inversas no hay pierde, ¿no? Con la gráfica de las inversas tenemos solamente, claro, entre un alumno y otro alumno, esta recta se va a diferenciar un poquito, pero va a estar por ahí la velocidad máxima y el km. Entonces, para calcular km y velocidad máxima, necesitamos la gráfica de las inversas. ¿Llegó el delegado? ¿Sí llegó el delegado? ¿Dónde está? Le pasé un aviso, ¿no? Para el día jueves que se requiere papel toalla, papel milimetrado y una regla. Y entonces para el día jueves, por mes, no es un papel toalla por mesa, ¿no? Ahí le pidió 2 rollos, uno para cada salón. El papel toalla se van a dar cuenta que vamos a gastar a la hora de hacer las lecturas en el espectrofotómetro, ¿no? Y probablemente después le diga, señores, se acabó el papel toalla, compren más. Bien, entonces le decía, ¿no? Con estos puntitos vamos a estimar la velocidad máxima y el km. Con estos puntitos, ¿no? Miren acá. Acá tenemos sustrato y velocidad, ¿no? Sustrato y velocidad, ¿no? Y acá hemos llegado hasta 19.2 para velocidad. Entonces, por acá no podemos hacer nada más, tenemos que hacer así, la inversa del sustrato, la inversa de velocidad. Por eso que se llama la gráfica las inversas, ¿no? Y graficamos eso. Pero los puntitos son los puntitos verdes de aquí. Después sobre esos puntitos verdes hemos trazado la línea recta, cortó al eje Y y corta al eje Y, ¿no? Y obtenemos nivel.
La inversa de velocidad es 5 centésimos. ¿No? La inversa de velocidad es 5 centésimos. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad máxima? El inverso de 5 centésimos. ¿No? Y menos km es menos 2, ¿no? Menos 2. La inversa de menos 2 con signo cambiado es 0,5. 0,5. Okay. Yo había traído mis datos, pero esto estaba borrado, ¿no? Esto estaba borrado para pensar, ¿no? Entonces, gráficamente yo voy a leer la inversa velocidad máxima y acá la inversa KM, ¿no? Reemplazamos y resolvemos el sistema de cosas. Está cerrado. En el mío solución está ahí que asistencia, no pensé en que llamar y para. Pero tanto se ha llamado para el baño si tomó asistencia. Ábrele, por favor. Puede abrir, puede abrir. Ya mejor ya se fue, ya está. Con mucho se demora, pues se va a su casa, ¿no? Ya hay varios por ahí que pasen ya. Hay varios, el único. Pero ¿cómo tanto se ha demorado usted? Está bien malito. Ya. Bien, ahora la importancia del KM, ¿no? La importancia, mira, acá tenemos una tablita de ejemplo. Tenemos enzima y tenemos sustrato. Entonces, vimos esta propiedad del agua oxigenada, creo que lo vimos con las peroxidasas, ¿no? Otra enzima que desdobla el agua oxigenada es la catalasa. Otra enzima que desdobla el agua oxigenada es la catalasa. ¿En qué se desdobla el agua oxigenada? ¿Cuál? ¿En qué se desdobla el agua oxigenada? Me está diciendo qué cosa es. No, ¿en qué se desdobla? En agua y oxígeno, ¿verdad? En agua y oxígeno. Decíamos que el agua oxigenada tenemos que dejar la tapa abierta, ¿verdad? Tenemos que dejar la tapa abierta. Cerrada. No es que se evapora, se descompone. Se descompone en agua y oxígeno. Y el oxígeno se va al aire, se está echando agua nada más. ¿No? Y no se está curando nada. ¿No? Bien, entonces, acá, exoquinasa tiene como sustrato glucosa y fructosa. La anhidrasa carbónica, pero acá tenemos bicarbonato, la quimotricina y varios, ¿no? Entonces acá hay un valor de KM, un valor de KM. Y la enzima tiene preferencia del sustrato en aquel que presenta menor KM. Por ejemplo, acá, ¿no? El menor de todos es este. Pues esta enzima tiene preferencia sobre este sustrato, ¿no? Acá, el menor KM es este de aquí. La exoquinasa tiene preferencia sobre la glucosa. Entonces, supongamos que la isoquinasa está con la glucosa y la fructosa, ¿no? Entonces tiene preferencia sobre la glucosa. Es como cuando ustedes tienen sus amistades, ¿verdad? En que ustedes tienen una mayor afinidad con ustedes. Entonces, algo así. Y acá dice algo más. A menor KM, mayor afinidad de sustrato para con enzimas, ¿no? A menor valor KM, ¿no? Mayor afinidad de sustrato para con enzimas. Entonces, acá tiene mayor afinidad con otros sustratos y con nosotros. Entre estos dos tiene mayor afinidad con la glucosa que con la... Miren, y también para qué nos sirve determinar KM. Dice, establece el valor aproximado de la concentración de sustrato en la célula. Entonces uno hace en laboratorio, ¿no? Que se conoce como in vitro, en laboratorio, y con estos valores estamos estimando cuánto será la concentración de sustrato dentro de la célula, el valor de KM, ¿no? El valor de KM. También nos sirve para identificar las isoenzimas, ¿no? Ustedes decimos que las isoenzimas son enzimas que catalizan las mismas reacciones. ¿Y en qué se diferenciaba? En algunos aminoácidos, ¿no? En su estructura, ¿no? Se diferenciaban en algunos aminoácidos en su estructura, pero ahora mismo que se van a diferenciar en algo más, el valor de KM. El valor de KM. Entonces cada isoenzima tiene su propio valor, ¿no? Eso va a tener su sello característico, ¿no? Bien, ahora hemos visto la concentración de sustrato, ¿no? Ahora vamos a ver el efecto de la temperatura y el pH, ¿no? Mira,
En nuestro estómago nosotros tenemos la pepsina. Tenemos la pepsina. ¿Sí? Y vamos a trabajar esta semana con la pepsina. Vamos a trabajar con la pepsina. Entonces, el pH óptimo está por acá, cercano a 2. ¿No? Cercano a 2. Acá está indicando lo siguiente, ¿no? Que si yo tengo la pepsina, estoy trabajando a un pH de 5, hay actividad enzimática. Pero lo ideal es que trabaje a esto, ¿verdad? Que trabaje a su máxima actividad, ¿no? Acá la ureasa, ¿no? Está trabajando casi entre cerca a 7, ¿no? Cerca a 7 del pH, ¿no? Pero valores cercanos a 7 hay actividad, ¿no? Hay actividad. Pero lo ideal es trabajar en su máxima capacidad, ¿no? La arginasa, ¿no? Está casi 10, ¿no? Casi 10. Entonces, existe un valor óptimo, ¿no? De pH con las enzimas, ¿no? Entonces, cuando trabajemos con algunas enzimas, tenemos que ver cuál es el pH óptimo, ¿no? Le decía que en el estómago la pepsina trabaja a un pH ácido. Y nosotros en la boca tenemos la alfa-amilasa, ¿no? Que desdobla el almidón. Pero nosotros cuando masticamos con nuestro arrocito, con nuestra papita, no estamos horas, ¿no? Masticando, ¿no? Masticamos unas, depende si es blando, duro, carne, si es por decir como arrocito, unas 7 masticadas y pasamos, ¿no? Ahí estamos el almidón, ahí está presente la enzima que es la alfa-amilasa, y la alfa-amilasa en la boca está cercana a un pH de 7, ¿no? La alfa-amilasa en la boca está un pH de 7. Pero ¿qué pasa cuando pasamos hacia el estómago, ese bolo alimenticio, ¿no? Ya en el estómago hay un pH ácido y la enzima allí no actúa, ¿no? La enzima allí, la alfa-amilasa no actúa, ¿no? No actúa. Ahí está actuando la pepsina, ¿no? A un pH de cercano a 2, ¿no? Cercano a 2. Bien, igual ocurre con la temperatura, ¿no? Hay una temperatura óptima para las enzimas. Una temperatura óptima para las enzimas. Y trabajamos en la temperatura óptima, dado que la reacción se va a dar en mayor rapidez, ¿no? ¿Okay? Entonces acá está indicando, pues, conforme nos acercamos a la temperatura óptima, la velocidad va incrementando. Llegamos a la temperatura óptima y sobrepasamos esta temperatura óptima, ya velocidad va a ir bajando. Entonces lo ideal es trabajar así, ¿no? Uno puede trabajar alrededor del punto óptimo, ¿no? Alrededor del punto óptimo. Entonces alrededor del punto óptimo será 37 aquí y alrededor sería pues 36, 38, ¿no? 36, 38. Acá la pepsina, ¿no? Sale como 1,5, ¿no? Alrededor sería pues entre 1 y 1,5, pues, alrededor, ¿no? Entonces cuando estamos trabajando alrededor, lo importante es que estemos del punto óptimo, ¿verdad? Del punto óptimo, alrededor del punto óptimo. Ok, el efecto de la concentración de sustrato. Esta gráfica ya me dice algo. Son direcciones proporcionales. Situación pasa por el oído, ¿no? Pasa por el oído, ¿no? Entonces, esta palabrita ustedes ya se van a recordar siempre. Dos variables, ¿no? Son directamente proporcionales si su gráfica es una línea recta. Su gráfica es una línea recta. Ok, voy a hacer un ejemplo. Vamos a graficar y acá x cuadrado. Y y x cuadrado, ¿no? Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? Estoy diciendo y igual x cuadrado. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y? 1. Y cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 1. Ahora, esa gráfica es una línea recta y una parábola. Ustedes me escucharon bien, estoy graficando y acá x cuadrado. Si hubiera puesto x, ¿no? La gráfica es una parábola, pero estoy colocando x cuadrado. Y esa gráfica es una línea recta como mis compañeros. ¿Cómo caen? ¿No? Entonces hay que mirar bien las variables, ¿no? Hay que mirar bien las variables, ¿no? Entonces, si acá estoy graficando x cuadrado, su gráfica va a ser una línea recta.
Pues si el grafito Y con X, su gráfico es una parábola. Ustedes mismos lo pueden hacer para pedir un momento, van a dar cuenta que es así, ¿no? Si un gráfico Y cuadrado, su gráfico es una línea. O sea, lo mejor es hacerlo, uno se da cuenta así. La gráfica es una línea recta, una parábola. ¿No? Bien, esta experiencia también la vamos a hacer. Esta experiencia la vamos a hacer. Decía que nuestra enzima va a ser la pexina. La pexina va a ser la pexina. Importante, creo que también lo vimos la vez pasada. Dice, cataliza ciertas reacciones enzimáticas. Acá donde dice consecutivas, eso lo vamos a ver en la ruta metabólica. En la ruta metabólica vamos a ver una enzima tras otra, hasta encontrar un producto final. Dice, mediante las cuales se degradan diversos nutrientes. ¿No? Nosotros consumimos el almidón y tenemos que degradar hasta lo que se conoce como glucosa. Si consumimos proteínas, se degrada hasta obtener aminoácidos. ¿Y con qué fin? Con el fin de que sea absorbido todo y transportado a nuestro organismo. Todo nuestro organismo necesita, sobre todo la glucosa. Y también con el fin de hacer síntesis. Aquí se fabrican macromoléculas biológicas, ¿no? Acá para decir síntesis. ¿No? Entonces, las células trabajan para generar energía y a su vez para sintetizar todas las sustancias, ¿no? Esta parte de acá. Miren, en lípidos, ¿no? Nosotros consumimos lípidos y tiene que llevarse a su mínima expresión. Ya dentro de las células nuevamente tienen que ensamblarse los triglicéridos, todos el colesterol, ¿no? Los fosfolípidos tienen que ensamblarse nuevamente. Por eso a veces fabrican las macromoléculas. Dice, medicina está relacionada con enfermedades enzimáticas, porque es un tema de vida, ¿verdad? El seminario, enzima interés clínico. En el desarrollo de la tecnología industrial, la química, la agricultura, preparación de alimentos, le decía, pues, nos venden carne como si fuese de primera, y no es de primera, porque han hecho uso de la papaína, con el fin de ablandar la carne. La carne, ¿no? La papaya cuando está verde, uno pincha la papaya verde, le sale un látex blanco. Ahí está la papaya, y ese látex blanco, ¿no? Ahí está la papaya. Y después para nuestra limpieza, ¿no? En los detergentes hay proteasas y lipasas, ¿no? Hay proteasas y lipasas, de todas maneras que rápidamente salen lo que uno desea eliminar, ¿no? Salud. Ahora, esto también habíamos visto, ¿no? Que es un resumen de las enzimas interés clínico, de la mayoría. Entonces le decía, ¿no? Cuando una persona, algún tejido está afectado, ¿no? Cuando una persona tiene un tejido afectado, por ejemplo, miramos acá, la milasa, ¿no? Entonces, si la milasa en sangre está bastante alta, es porque o bien tiene pancreatitis aguda o presenta insuficiencia renal, entonces se eleva, ¿no? La actividad enzimática. Cuando un tejido está afectado, se eleva la actividad enzimática. Entonces el médico nos sirve esta tablita de acá para decir, usted ha tenido un dolor al pecho, hágase tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si yo miro un miocardio acá, mire, tiene esta enzima de acá, esta otra enzima de acá, y acá. El lactato de hidrogenasa, de la quinasa, y aquí aminotransferasas, ¿no? Con las lactatas. Entonces, el médico hay que hacer estas pruebas con estas enzimas y van a encontrar muy probablemente en varias de ellas que están altas. Está alto, pues no se ha resultado, si usted ha tenido un infarto miocardio, sacando los días hacia atrás en tal fecha. Y tiene que cuidarse los primeros del año. Porque ese del infarto miocardio no es que se puede dar seguido, mediamente en la tercera, cuarta, uno ya se despide, ¿no? Ahí en una. Entonces esta es la gran importancia pues, de la enzima interés clínico. En el caso de para varones, ¿no? Mal de la próstata, ¿no? Para personas mayores que están sufriendo la próstata, ¿verdad? Y entonces acá le decía, pues, acá tenemos la gráfica, ¿no? Los marcadores enzimáticos para infarto miocardio. Dos de ellos, este de acá, la lactato deshidrogenasa, y este de acá es hidroxibutiril deshidrogenasa. Hasta aquí nos está diciendo que este es el valor normal, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros que está en estado normal,
sus valores de las 3 enzimas van a estar por aquí. Pero cuando presenta un infarto miocardio se han elevado, ¿no? Aquí está en la parte alta, ¿no? Aquí dice normal, 2 veces normal, 3 veces normal, 4 veces normal, 6 veces normal. Y hay otras enzimas que puede ser hasta 10 veces normal. De lo que es 40 lo normal, puede llegar hasta 400. ¿No? Puede llegar hasta 400. Entonces, con esto de acá no me pueden decir, ya, usted, ¿no?, está en el 8º día, esta vía está alta. Todavía está alta. Entonces, 8 días hacia atrás, dice, usted tenía un infarto en tal fecha. Retrocediendo. Entonces, para estimar más o menos cuántos días atrás ocurrió el infarto. Ok. Ahora vamos a ver inhibiciones enzimáticas, ¿no? Inhibiciones enzimáticas. Entonces, esto puede ser irreversibles y reversibles, ¿no? Irreversible cuando ya nada se puede hacer, ¿no? En el caso de la clara de huevo, cuando la calentamos ya no hay nada que hacer, no podemos volverla a hacer clara, ¿no? O sea, no se puede, no es irreversible. Pero aquí no estamos hablando de enzimática, estamos hablando de que la proteína sea desnaturalizada, ¿no? Ok, inhibición irreversible o permanente. Dice, unión del inhibidor de manera irreversible por enlaces covalentes, provocando una modificación química de los grupos ubicados en la centrificación del sitio activo. Entonces acá tiene que ver todos los casos con el sitio activo, ¿no? Todos los casos tienen que ver con el sitio activo. Entonces hay un sustrato que como que ha alterado el sitio activo, mejor dicho, hay una sustancia que ha ingresado al sitio activo y no le permite ingresar al sustrato correcto. Entonces, con esa sustancia estoy ocurriendo una inhibición irreversible, que no le permite hacer la reacción enzimática, no le permite hacer la reacción enzimática, ¿no? Y tiene que fijarse en el sitio activo. Ok, la reversible. La unión del inhibidor es temporal, ¿no? Acá dice de manera irreversible se une, ¿no? Por enlace covalente. El enlace covalente es un enlace fuerte, ¿no? El enlace covalente es un enlace fuerte. Dice que la unión del inhibidor a la enzima es temporal. Dice, al retirar el inhibidor del medio se recupera la actividad. Y puede ser así, competitiva, no competitiva y ya competitiva. Son los tipos de inhibición. Competitiva, no competitiva y acompetitiva. Acá, inhibición competitiva. La misma palabrita lo dice. Dice, el inhibidor y el sustrato compiten por el sitio activo. Eso se llama competitivo, ¿no? Entonces, el inhibidor y el sustrato compiten por el sitio activo. El inhibidor es análogo o derivado al sustrato. Si es análogo, es como que el inhibidor engaña al enzima, ¿no? Es como que le engaña al enzima. Es como si fuese su mellizo, ¿no? Es como si fuese su mellizo, su gemelo, ¿no? Entonces, el sustrato engaña al enzima, ¿no? Y acá, para esta parte de acá, vamos a recordar esta parte. ¿Qué pasa con el Km y la velocidad máxima en este tipo de inhibición? Eso lo tenemos que recordar, ¿no? ¿Qué pasa con el Km y la velocidad máxima en este tipo de inhibición? Entonces, mira, esto es lo que ocurre normalmente con el inhibidor tipo competitivo, ocurre esto. Forma también un complejo, ¿no?, enzima inhibidor, ¿no? Forma también un complejo enzima inhibidor. Pero mientras haya el complejo enzima sustrato, se va a generar producto. Mientras haya el complejo enzima sustrato, se va a generar producto. Bien, acá lo que nos interesa es esta partecita. ¿Qué pasa con Km y qué pasa con velocidad máxima? El Km aparente, ¿no?, el Km aparente aumenta y la velocidad permanece constante, lo dice permanece inalterada, ¿no? Entonces, inhibición competitiva, Km aumenta y velocidad permanece constante. Y eso lo vemos acá. Si la velocidad se mantiene constante, pues son iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Y qué decía acá? El Km aumenta, ¿verdad? Acá. Lo que está en rojo es como inhibidor. Lo que está en rojo es como inhibidor y lo que está en azul es sin inhibidor. Acá dice menos por decir sin. Lo que dice más por decir con, ¿no? Entonces acá el Km aumentado, sin inhibidores, el Km aumentado. Mire, lo que acá, el Km aumentado
En la gráfica a las inversas como que ocurre lo contrario, ¿no? Estamos mirando el rojo, ¿no? Miren, esta distancia de acá es menor que esta otra, ¿no? Es menor, porque estamos en la parte de las inversas, ¿no? Estamos en la parte de las inversas, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos el KM? No, pues decía, ya, a la velocidad máxima le sacamos la mitad, ¿verdad? Le saco la mitad, supongamos que es 10, ahí tengo 5 y corto acá. Tengo 5 y corto acá. De esa manera calculamos el KM. De esa manera calculamos el KM. Pero si quiero mirar acá, ¿no? Acá está más cortito, ¿ves? Acá está más corto, acá está más largo, ¿no? Entonces, lo que dice KM aumenta es aquí. Aquí está bien. Pero supongamos que yo tengo acá 0,5 y acá tengo 4. 0,5, acá tengo 4. La inversa de 0,5, ¿cuánto es? La inversa de 0,5, 2. La inversa de 4, un cuarto, ¿no? Por eso acá, pues, en el rojito, acá es como 4 y acá su inversa es un cuarto, es menor, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Una cosa es mirar acá, lo contrario que acá. Acá es mayor aquí, acá es menor. En la gráfica de las inversas es menor, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Acá dice KM y acá dice la inversa de KM, ¿no? Uno sobre el sustrato. Este eje de acá es sustrato y este eje de acá es 1 sobre KM, ¿no? Entonces, en el caso de las inversas ocurre lo contrario, ¿no? Lo que es mayor acá es menor acá, ¿no? Estamos graficando las inversas, ¿no? Okay. Y acá, como dice que el valor, velocidad máxima se mantiene constante, entonces está indicando pues, que pasa por este puntito, ¿no? Que pasa por este puntito de aquí. Entonces acá dice, velocidad máxima se mantiene igual y el KM acá está con apóstrofo, ¿verdad? Está indicando el KM aparente, este apóstrofo de aquí significa aparente, el KM aumentar, ¿no? El KM aumentar. Esto es un ejemplo, ¿no? Este sustrato de acá con este otro se parece, ¿no? Entonces, este sustrato como que engaña al enzima, ¿no? Engaña al enzima. Esta parte de acá tiene un anillo bencénico, un grupo amino, y acá tiene un oxígeno, por acá hay un carbono, ¿no? Como que engaña al sustrato, ¿no? Estos son de tipo competitivo, ¿no? Son de tipo competitivo. Okay. Ahora veamos el no competitivo. Miren, el no competitivo hay dos tipos de complejos, ¿no? El complejo enzima-inhibidor y el complejo enzima-inhibidor y sustrato. Enzima-inhibidor y sustrato. El inhibidor se une tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato, ¿ves? El inhibidor se une tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato. Se une a la enzima como al complejo enzima-sustrato. El KM no se altera, ¿no? Y la velocidad, dice, va a variar, disminuye a medida que aumenta el inhibidor, ¿no? Entonces, acá está poniendo todo lo contrario, ¿no? El no competitivo, acá se mantiene constante el KM y la velocidad, ¿no? Va a disminuir, ¿no? La velocidad va a disminuir, ¿no? Disminuye a medida que aumenta el inhibidor. Entonces, competitivo y no competitivo son contrarios entre sí, entre KM y velocidad máxima, ¿no? KM y velocidad máxima, ¿okay? Entonces decíamos pues que la velocidad máxima va a cambiar, pero el KM es constante para los dos, ¿no? Es constante para los dos. Si acá la velocidad máxima es diferente, acá los puntos de intersección también van a ser diferentes. La inversa de velocidad para uno y la inversa de velocidad para otro no van a ser los mismos puntos, son otros puntos, ¿no? Son otros puntos, ¿no? Miren, acá el menor de todos es el rojo, ¿verdad? El menor de todos, supongamos que es 8 y este es 10, 8 y 10. Acá hay unas inversas de lo contrario, ¿no? En las inversas de lo contrario, ¿no? La inversa de velocidad es mayor acá en el rojo que en el azul, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Sin embargo, acá el KM sí se mantiene constante, ¿no? El KM es igual para ambos, para el rojo y el azul. El KM sí difiere. Entonces, la velocidad máxima acá va a bajar, en el caso del inhibidor, y el KM se mantiene constante.
Otra gráfica parecida a esta sería algo así. Algo así, ¿no? Entonces, acá decía, la velocidad máxima disminuye a medida que aumenta el inhibidor. La velocidad máxima disminuye a medida que aumenta el inhibidor. Entonces, en este de acá es a una concentración de inhibidor. Si yo hago esto a otro, o sea, a otra concentración de inhibidor. Si hago esto de acá, a otra concentración de inhibidor. Las velocidades están disminuyendo, ¿no? Pero cuanto más bajo es la velocidad máxima, más concentrado está el inhibidor, ¿no? Más concentrado está el inhibidor. Dice, la velocidad máxima varía a medida que aumenta la concentración del inhibidor. Y la inhibición a competitiva, ¿no? Acá solamente se forma el complejo encima sustrato inhibidor, ¿no? Dice, el inhibidor solo se une al complejo. El inhibidor no se une en el centro activo, sino en otro sitio. Se une en otro sitio. Dice, no se puede superar, no se puede superar la inhibición aumentando la concentración de sustrato, una característica. Y acá está indicando que tanto Km como velocidad máxima se hace más pequeño, varía y se hace más pequeño. Entonces, si ambos varían y se hace más pequeño, es del tipo A competitivo. Del tipo A competitivo. Entonces, ambos varían, la velocidad máxima varía y los Km también está variando. Ambos varían, ¿no? Y varían. Y cuando uno hace la gráfica a las inversas, encuentra que son paralelas, ¿no? Estas dos gráficas son paralelas. ¿Estoy durmiendo? Yo pensé que estaba durmiendo. Entonces, dos gráficas son paralelas. Para que dos gráficas sean paralelas, ¿qué se debe cumplir? ¿Cómo está definida una línea recta? Por la pendiente, ¿no? Por la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? La pendiente es sinónimo de tangente de un ángulo. Este ángulo de acá, la tangente, ¿no? La tangente de un ángulo. Y la pendiente nos dice la relación entre un cateto y otro cateto. Miremos aquí. Este triangulito de aquí. La tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y acá, en este ángulo de acá, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pregunto, ¿estas dos rectas tienen pendientes diferentes? Son iguales, ¿verdad? Son iguales, ¿no? Son iguales. ¿Okay? ¿No? Entonces, para que dos rectas sean paralelas, tienen que tener pendientes iguales. ¿Esto es lo que dice acá? Pendientes iguales, ¿no? Y el punto de paso, este es el punto de paso, ¿no? ¿Habrá otras líneas paralelas a estas dos? ¿Habrá otras líneas rectas paralelas a estas dos? ¿Habrá una más o infinitas? Infinitas, ¿no? Hay infinitas líneas paralelas a estas dos, ¿no? Por debajo o por encima, ¿no? O más pegadas entre ellas, pero dentro de ellas hay infinitas, ¿no? Hay infinitas. Entonces, tenemos que recordar los puntos de la matemática, ¿no? Las pendientes del paso. ¿Okay? Entonces, A competitiva son dos líneas rectas, son dos líneas. Mira, este que está en rojo, 1 sobre B max, ¿no? Está acá arriba, y 1 sobre B max en el celeste está aquí. Acá, ¿quién presenta mayor velocidad máxima, el rojo o el celeste? ¿Quién presenta mayor velocidad máxima, el rojo o el celeste? Se olvidaron. Le decía, lo que acá aparentemente está por encima, en velocidad máxima ocurre lo contrario. Si no, pongas un ejemplo. Yo acá leo, por decir, 1/10 y acá leo 2/10. ¿Cuánto es la inversa de 1/10? 10. ¿Y la inversa de 2/10? 5. Con un ejemplo. Me doy un ejemplo sencillo y me doy cuenta rápidamente. Señorita, ¿estamos en anatomía o bioquímica? ¿Ya tienen que ser en anatomía?
Bueno, en la práctica le toman siempre pasito, ¿verdad? Bien, entonces eso ocurre, ¿no? Lo que acá aparente es mayor en el valor de la velocidad máxima ocurre lo contrario, ¿no? Entonces acá aparentemente el cuerpo es mayor, pero tiene mayor velocidad máxima el cerebro. Tiene mayor velocidad máxima el cerebro. Ok, ahora vamos a regulación, ¿no? En la definición de enzimas terminamos y las que regulan a estas, ¿no? Así decíamos, ¿no? En la definición de enzimas, ¿no? Entonces, las enzimas tienen que estar reguladas, no siempre van a estar trabajando. Trabajan cuando la célula lo requiere, el tejido lo requiere, ¿no? Dice, la regulación se da por control de transmisión o biosíntesis de la enzima, ¿no? Las enzimas no están presentes constantemente, ¿no? Si está presente el sustrato, esa enzima se va a sintetizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros consumimos proteínas, dentro de nuestro estómago no está la toxina todavía. Llega el sustrato y recién allí se va a sintetizar, ¿no? Recién ahí se va a sintetizar, ¿no? Después, otro tipo de regulación es modificación covalente, control por retroacción, enzimas alostéricas y activación mediante ruptura, ¿no? Son 5 tipos para regulación. Bien, el tipo de control de transmisión, ahí tiene que ver las hormonas, ¿no? Hormonas estimulan o reprimen la síntesis de las enzimas. Eso es lo que hacen las hormonas, ¿no? Al ejercer control con el mecanismo de expresión de cuerpo, ¿no? En el caso de la insulina, hormona anabólica induce la síntesis de enzima glucoquinasa, fructofructoquinasa, piruvato-quinasa y glucógeno sintetasa, ¿no? Entonces, la enzima, en este caso la insulina, hace eso. Entonces, cuando uno consume una dieta rica en carbohidratos, ahí va a estar presente la insulina, ¿no? Y va a decir que se sintetice estas enzimas de acá, ¿no? Estas enzimas de acá, ¿no? Ok, pero también la insulina reprime la síntesis de la vía de la gluconeogénesa. Entonces, a su vez, activa la síntesis, y en algunos casos puede reprimir la síntesis de las enzimas gluconeogénicas, ¿no? Desde ya le digo, si una vía metabólica está, digamos, de izquierda a derecha, al mismo tiempo no va a haber otra enzima que haga el sentido contrario, al mismo tiempo. O es el uno o es el otro, ¿no? Es uno o es el otro, ¿no? Bien, modificación covalente. Modificación covalente. ¿Se acuerda que yo le decía a qué nivel de la enzima se fosforila una enzima? Este es el ejemplo, ¿no? ¿A qué nivel de una enzima se fosforila una enzima? Y decíamos que la enzima, para que se fosforile, para que ingrese el grupo fosfato, tiene que haber un grupo alcohol, un grupo OH, ¿no? Un grupo OL, ¿no? Entonces, esta enzima se ha fosforilado por allí, ¿no? Entonces, está presente la fosforilación y tiene que ver parte de la enzima, que es un aminoácido, ese aminoácido tiene un grupo OH, a ese nivel se fosforila. A ese nivel se fosforila. Bien, acá nos dice que la glucógeno sintasa, ¿no? Está activa cuando la enzima no está fosforilada, y cuando la enzima está fosforilada está inactiva, ¿no? Entonces basta con fosforilarla en un caso para que esta enzima sea inactiva. En otros casos, cuando la enzima está fosforilada, está activa. Eso va a depender de la enzima. Yo no quiero decir ahorita que toda enzima cuando está fosforilada está inactiva. Eso depende de la enzima, ¿no? Eso depende de la enzima, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros hemos consumido suficiente cantidad de carbohidratos, ¿no? Ya nuestras células están saciadas de glucosa, entonces hay tejidos como el hígado, el tejido muscular, el tejido adiposo, que va a formar glucógeno. Bueno, acá dice glicógeno, se entiende que es lo mismo, ¿no? Va a generar el glucógeno. Entonces, esta enzima va a activar la síntesis del glucógeno o glicógeno, ¿no? Yo le decía que no existe a la vez esta reacción enzimática y la reacción inversa. No existe. No se puede dar los dos casos a la vez, ¿no? No se puede dar los dos casos. ¿Por qué no se podría dar los dos casos a la vez? Supongamos que está ocurriendo los dos, en el sentido hacia la derecha y en el sentido hacia la izquierda. No habría ningún avance, ¿verdad?
No habría ni glucógeno ni nada. Tiene que perdurar uno de ellos, ¿no? Tiene que estar uno de ellos, ¿no? Desde ya les digo, la reacción inversa es la enzima glucógeno-fosforilasa. La enzima inversa de esta es la glucógeno-fosforilasa. Entonces la glucógeno-fosforilasa lo que hace es desdoblar el glucógeno, ¿no? Y generando una glucosa posteriormente, ¿no? Generando una glucosa posteriormente. Bien, entonces le decía pues que algunas enzimas cuando se fosforilan se inactivan, ¿no? Se inactivan, ¿no? Otras enzimas cuando no están fosforiladas están activadas, como en este ejemplo. Están activadas. Bueno, entonces acá tenemos la enzima que el ATP va a ceder un grupo fosfato, ¿no? Y va a fosforilar la enzima y la va a inactivar, ¿no? ¿Cómo se está regulando? Dice, ya, tu enzima descansa, ¿no? Tu enzima descansa. Ahora vamos a ver otro tipo de regulación, dice por retroacción. Retro significa hacia atrás, ¿no? Acá eso es lo que ocurre. Un sustrato hacia atrás inhibe una reacción, una enzima hacia atrás. Esta flechita de acá corresponde a ciertas enzimas, ¿no? Pero técnicamente este sustrato de acá inhibe a esta enzima de acá, ¿no? O se llama por retroacción. Este producto de acá inhibe a esta enzima. Este producto de acá inhibe a esta enzima. Entonces es cuando un sustrato inhibe hacia atrás, ¿no? Alguna enzima, ¿no? Alguna enzima. Y acá nomás, la esopinasa, la glucosa 6-fosfato inhibe a su propia enzima. La glucosa 6-fosfato inhibe a su propia enzima. ¿Esto qué ocurre? La glucosa tiene que entrar a la célula. La célula, para que esa glucosa no se pierda, ¿no? O no salga de la célula, la atrapa fosforilándola, ¿no? La atrapa fosforilándola. Después de aquí ya va a ser alguna vía metabólica, ¿no? Como glicólisis o glucógeno. Bien, entonces cuando ya el tejido, ¿no? La célula está saciada ya, ¿no? Entonces su propio sustrato inhibe la enzima. Su propio sustrato, ¿dice bien? ¿Sustrato? Este sustrato, este producto, tiene que corregir, ¿no? Su propio producto inhibe la enzima, ¿no? Qué bueno que me di cuenta que estaba diciendo cosas con él, ¿no? Okay. Entonces su propio producto inhibe la enzima, ¿no? Acá un producto mucho posterior, ¿verdad? Inhibe a esta primera enzima, acá. Entonces, por retroacción significa que un producto que se ha generado puede inhibir a una enzima anterior a esa reacción, ¿no? Enzimas alostéricas, ¿no? Decíamos las enzimas alostéricas tienen una gráfica como una S que se conoce que es una sigmoide, ¿no? Una sigmoide, ¿no? Alo significa otro tipo diferente a ciclo activo, ¿no? Y se contiene dos centros funcionales. El catalítico, que es el ciclo activo, y el sector regulador. Entonces, aquí nos está indicando algo. Si en una vía metabólica existe enzimas alostéricas, en esas enzimas alostéricas ocurre la regulación. En esas enzimas alostéricas ocurre la regulación. Dice, poseen efectores que pueden ser coenzimas, sustratos o productos, ¿no? Y se sufren cambios conformacionales, pero aquí falta son permanentes, temporales, ¿no? Son temporales, ¿no? Sufren cambios conformacionales, pero son temporales, ¿no? Son temporales. Recuerda que en la gráfica anterior decíamos ese sucero, ¿no? Ese sucero, pero ese sucero era aquí o más adelante. Ese sucero estaba relacionado con la velocidad máxima, ¿no? Ese sucede con la velocidad máxima. Velocidad máxima. En la gráfica que uno ve está ese sucero 5, ¿no? Dice ese 0,5 es un valor equivalente a decir KM. En la gráfica de la alostérica se refiere por KM, por decir así, ¿no? Entonces ese sucero está relacionado con la velocidad.
es la concentración de sustrato donde la velocidad ya es constante, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de esta concentración, ya su velocidad se mantiene constante, ¿no? Ya se mantiene constante. Decíamos que este es, ¿qué tipo de reacción es? 1, orden 1, orden 0, orden 0, orden 1. Entonces, acá dice 0,5, ¿no? 0,5 porque la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, entonces dice 0,5, ¿no? Valor de sustrato que le corresponde la mitad de la velocidad máxima. Entonces, esto no es equivalente a decir a ese subcero saturante, ¿verdad? El valor saturante será por acá, ¿no? Por acá. Pregunta: ¿la concentración de sustrato saturante es ligeramente mayor al Km o es mucho mayor? La concentración de sustrato saturante es ligeramente mayor a Km o es mucho mayor. Mucho mayor es, por acá está por el uso saturante, ¿no? Ligeramente mayor está por aquí, ¿no? Cuidado, ¿no? Okay. Vamos a ver la última parte, que es activación mediante ruptura. Activación mediante ruptura. Miren, todas las proteasas nacen en forma de simógenos, ¿no? Nacen en forma de simógenos, ¿no? Acá miren, esta es una proteasa, sale como prolactasa. Acá la tripsina, tripsinógeno. Acá la quimotripsina, quimotripsinógeno. Todos ellos son simógenos, son enzimas inactivas, ¿no? Son enzimas inactivas, ¿no? Y tiene que ocurrir una ruptura en esto para que se convierta en una enzima activa, ¿no? Pues acá está indicando pues, que la tripsina, ¿no?, es el propio activador para el tripsinógeno. Es el propio, la tripsina activa acá también. La tripsina activa acá, la tripsina activa. Entonces la tripsina necesita previamente un tripsinógeno. Todos ellos que terminen en ógeno se conocen como simógenos, ¿no? Simógenos, son enzimas inactivas, ¿no? Enzimas inactivas, ¿no? Todo lo que termina en ógeno, por decirlo así, ¿no? Ógeno. En este caso la tripsina actúa como un activador. ¿Qué es lo que hace? ¿No? Rompe parte de la estructura y lo que queda es una estructura con actividad enzimática activa, ¿no? Con actividad enzimática activa. Acá no está, pero desde ya les digo, nosotros en el estómago tenemos la pepsina, pero también tenemos el que nace como pepsinógeno, ¿okay? ¿Qué ocurriría si es que la pepsina naciera en forma activa? La pepsina hidroliza proteínas. En nuestras paredes de nuestro estómago, en la pared de nuestro estómago, tenemos también proteínas, ¿no? Podría hidrolizar nuestro propio cuerpo. Por eso que no nace en forma activa, nace en forma de simógeno, ¿no? Es como una forma de defensa para nosotros mismos, ¿no? Porque si naciera en forma activa, podría estar hidrolizando no las proteínas que hemos consumido, sino parte de nuestro cuerpo, ¿no? Bien, entonces le está indicando acá, nace como, veces en forma de simógenos, y tiene que perder estos dos puntos rojitos, por decir así, para tener ya la enzima activa. Eso que se llama, que es activación por ruptura, ¿no? Parte de la estructura tiene que ser extraído, ¿no?, para obtener ya la enzima activa, ¿no? Y eso ocurre pues, con la tripsina, la lactasa, todas ellas, ¿no? Todas estas se pierden ciertas partes del simógeno para obtener la enzima activa. Entonces la tenemos ya la enzima activa, ¿no? ¿Cómo se llama este puente de acá? Puente sulfuro, ¿verdad? Puente sulfuro. Entonces, ¿qué es lo que es este puente sulfuro? Que esta parte de acá no esté muy alejada de esta otra, ¿verdad? Los atrae, ¿no? Atrae. Si se pierde, ¿no?, este enlace de acá, es muy probable que ya la actividad se pierda, ¿no? Muy probable que ya la actividad se pierda.
Como acá estoy indicando también algunos numeritos, ¿verdad? Está la secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Del 1 hasta el 245, ¿no? Una secuencia de aminoácidos. Si les pregunto, ¿dónde está el amino terminal? ¿A la derecha o a la izquierda? El amino terminal. Derecho. En la forma como se ponen los aminoácidos, se inicia del amino terminal hacia el carboxilo terminal. Hacia el carboxilo terminal. Ahora. Bien. Ahora vamos a hablar. Yo le había traído en mi cuerpo el pasito que dimos la vez pasada. No, es en la Vamos a derecha. hablar de esa preguntita. El amino inicial es en la izquierda y el Ácido carboxilo clorhídrico final es en la derecha. Eso era para pensar nada más. No se requería mucho de resolver, ¿no? Ok. El agua por sí solo, ¿cuánto es su concentración de iones de hidrógeno? El agua, por sí solo. Concentración de iones de hidrógeno en el agua por sí solo. Pensando que es agua pura y todo. ¿Cuánto es? Concentración, no digo pH, estoy diciendo concentración de iones de hidrógeno. Por acá ya me dieron una respuesta, ¿ves por acá? 7 me dijeron, ¿es cierto? 10 a la menos 7. Producto iónico del agua 10 a la menos 14. ¿No? Del agua 10 a la menos 14. Ok, entonces supongamos que yo tengo un barril de agua pura. ¿El pH cuánto es? 10 a la menos 5, ¿no? El pH es 7, perdón. pH es 7, ¿verdad? Y sobre eso le echo pues una gotita de ácido sulfúrico. ¿Qué cree que esa gotita de ácido sulfúrico va a traer abajo el pH? De 7 bajará a 6, o es muy probable que sea 6.99. Eso va a cambiar, 6.99, ligeramente nomás lo va a cambiar. Esa era la respuesta. ¿No? Pero ahora sí vamos a hacer numéricamente. De lo malo pues que no tenemos. Sí. Ah, ¿no vino? ¿Este puede valer para ver? No, Va a tomar pasito ahorita. Va a tomar pasito ahorita. No creo, los productos no pueden usar. Este pasito puede ser, puede valer pues.